Bienvenidos a la continuación del eje temático número 6, donde vamos a ver el capacitor del coseno de phi. Vamos a definir los conceptos básicos y cómo se determina el valor de la capacidad para compensar una carga inductiva. Este tema es de gran aplicación en la industria, dado que es un requisito que se debe cumplir con la proveedora de servicios. Vamos a comenzar recordando que cuando tenemos una carga resistiva pura, la potencia que se maneja es la potencia activa directamente. Cuando tenemos una carga que es inductiva o una carga que es capacitiva, aparece el efecto de lo que se denomina potencia reactiva. Potencia reactiva inductiva y potencia reactiva capacitiva, que una es contraria a la otra. En la presentación estamos viendo la ecuación de lo que sería la potencia activa en sistemas monofásicos, que se obtiene multiplicando la tensión por la corriente por el valor del coseno del ángulo de desfasaje de la tensión y la corriente. Para sistemas trifásicos, P igual a 3B por I por coseno de phi. Y si queremos expresarlas en función de la tensión de línea, realizando las simplificaciones matemáticas, nos queda que va a ser igual a potencia activa P igual a la raíz cuadrada de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo. Esta potencia se expresa en vatios y es la potencia real de trabajo. La potencia que se grafica en el eje horizontal es la potencia real del equipo. Por ejemplo, si tenemos un motor de 10 kilovatios, esa es la P, la potencia activa. Cuando hablamos de la potencia reactiva, vamos a hablar de la potencia reactiva en general del circuito, se calcula por la ecuación B por I por el seno del ángulo y se expresa en volt-ampere reactivo. Esta se grafica en el eje vertical y dependiendo si es inductiva o capacitiva, hacia arriba o hacia abajo, pero siempre en el eje vertical, lo que sería este eje. Acá está la potencia activa, en este eje la reactiva. Si es hacia arriba o hacia abajo depende si es inductiva o si es capacitiva. Y la potencia aparente es la potencia que se determina uniendo los dos puntos vectoriales de las anteriores, la activa y la reactiva. Sería la diagonal o la hipotenusa. Se puede determinar también matemáticamente como el producto de B por I y se expresa como volt-ampere, o en sistemas trifásicos como la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Esto ya lo vamos a ver que es por trigonometría y quedaría B por I por B por BL por I por L. Perdón, 3B por I igual a raíz de 3 BL y L. Y la unidad es el volt-ampere. ¿Qué representa esta potencia aparente? Esta potencia aparente representa ni más ni menos lo que voy a consumir de la línea. Es la potencia que va a estar consumiendo mi circuito y la que va a estar, la corriente que va a estar circulando por mi instalación y la instalación del proveedor de servicio. A modo de recordar y dejar en claro el efecto,
Cuando tenemos una fuente de corriente alterna alimentando una resistencia, no se produce desfasaje entre la tensión y la corriente. Los puntos donde comienzan, cruzan cero y termina el ciclo coinciden siempre. En cambio, cuando tenemos una carga inductiva, si decimos que es inductiva pura ideal, va a estar desfasada a 90 grados. Cuando la tensión llega a su valor máximo positivo, la corriente empieza a crecer. Tiene un retraso la corriente respecto de la tensión. Por el contrario, si tenemos una carga capacitiva, la corriente tiene un adelanto de 90 grados respecto de la tensión. Cuando se compensan las cargas en el circuito real, va a haber un desfasaje específico. No va a estar a 90 grados, va a estar entre 0 y 90 grados. Y ese valor es el que me va a definir el coseno de phi. El desfasaje total entre la tensión total del circuito y la corriente total del circuito. Por eso, cuando nos referimos a circuitos resistivos, la tensión, el vector de tensión, va a estar en el mismo ángulo que el vector corriente. Cuando nos referimos a la carga inductiva pura, la tensión va a estar adelantada, o mejor dicho, la corriente atrasada a la tensión. Cuando es capacitiva, la tensión y la corriente van a estar desfasadas también en un ángulo de 90 grados porque consideramos que es ideal, pero en adelanto, primero la corriente y después la tensión. Estos dos casos, inductivo puro y capacitivo puro, es lo ideal, 90 grados de diferencia, pero la realidad es que puede ocasionarse un ángulo distinto entre 0 y 90. Por lo que en la realidad vamos a tener un desfasaje de un ángulo específico. Ese ángulo que se forma entre la tensión y la corriente es el ángulo phi, que es el que estamos analizando ahora. Ahora, si tenemos una carga resistiva pura, horizontal. Si tenemos una carga inductiva pura, vertical hacia arriba. Con esos dos vectores formamos el triángulo de potencia, uniendo los puntos de los dos vectores. Calculando la hipotenusa por trigonometría, tenemos la potencia aparente. Acá vemos potencia útil, es decir, la azul es la potencia útil de la carga, por ejemplo la potencia del motor. La verde es la potencia reactiva inductiva, que es la energía que usa el motor para crear los campos magnéticos, que no se transforma toda en potencia útil, sino que está ahí siendo utilizada, pero no va a la potencia útil. Y la suma de las dos es de la potencia, la suma vectorial de las dos es la potencia aparente, que es la potencia de consumo que se tiene de la red. Cuando aparece un capacitor o una potencia reactiva, capacitiva, el vector se grafica en forma opuesta al de la inductiva y se va a tener también un triángulo, pero con el vector de reactancia capacitiva. Con eso se obtiene otro valor de potencia aparente. ¿Qué quiere decir esto? Que con un capacitor, con la potencia reactiva capacitiva de un capacitor, voy a compensar la potencia reactiva inductiva del motor, pudiendo obtener una nueva potencia aparente. La nueva potencia aparente. Fíjense que cambia el ángulo. El ángulo inicial, phi, es grande, y el ángulo final, phi compensado, llamémoslo de una manera, va a ser más chico. ¿Qué quiere decir eso? Que cambia el ángulo del coseno de phi. Al ser más pequeño el ángulo, el coseno se va a aproximar a 1, que es lo ideal en los circuitos de compensación de coseno de phi. A modo de repaso y tener las ecuaciones todas impactadas en una sola presentación, vamos a definir el coseno de phi o factor de potencia como la potencia activa sobre la potencia aparente, igual a la potencia activa dividido la igualdad matemática por el Pitágoras de lo que es potencia activa y potencia reactiva. Eso da el coseno de phi.
Recordemos siempre que el factor de potencia o coseno de phi debe ser lo más aproximado a 1. Normalmente se exige de 0,95 a 1, donde quizás, dependiendo de la carga que se esté manejando, el coseno de phi de esa carga puede llegar a ser 0,8, 0,7 y debemos compensarlo con un capacitor para que no afecte la instalación eléctrica. Acá se ven la potencia aparente, que es la que consume de la red, la potencia reactiva, que es la que se usa para los campos magnéticos en la bobina, y la potencia activa, que es la potencia real de trabajo. Acá tenemos las ecuaciones, vemos cómo está relacionada la tensión total con respecto a la tensión resistiva y la reactiva, cómo es la fórmula de reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Esto lo vimos en una de las primeras unidades. 2pi por F es 2pi por la frecuencia por el capacitor, por el valor del capacitor. Y en el caso de la inductancia es 2pi por F, la frecuencia, por la inductancia de la bobina. Y por trigonometría, el cálculo de la potencia aparente, Pitágoras, sale esta ecuación. Y siempre coseno de phi o factor de potencia, P sobre S. Para entenderlo mejor, vamos a definir lo que es en la realidad el coseno de phi. Porque, ¿qué inconveniente trae cuando un coseno de phi es menor a 0,95? El inconveniente real que trae es que vamos a estar consumiendo más energía eléctrica de la que estamos requiriendo para un cierto trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener sobredimensionadas las líneas, los cables, vamos a estar pagando un consumo extra para tener la potencia activa real de los equipos. Si hablamos de una casa, por ejemplo, los efectos no son tan evidentes, pero en una industria donde hay mucha cantidad de motores, todas las cargas suelen ser inductivas porque hay muchos motores. La suma de todos los componentes reactivos inductivos se hace elevado y modifica mucho el coseno de phi. Por eso es que vamos a provocar daños de sobrecargas, saturando la línea, haciendo circular más corriente de la que corresponde. Aumentamos la pérdida por calentamiento de los cables, por los componentes. Y como dije anteriormente, aumenta la potencia aparente, que es la que entrega la empresa para que yo logre la potencia activa a utilizar. ¿Cuál es la solución a ese problema? Poner capacitores o batería de capacitores para compensar el ángulo de desfasaje del factor de potencia. Estos se suelen conectar al tablero, suelen ser capacitores de potencia grandes y se los conectan uno por cada fase en paralelo. Si tenemos un sistema monofásico podemos conectar uno solo, bifásico 2, trifásico 3 capacitores, siempre comandados por elementos de comando de potencia y obviamente calculados por una persona que conoce del tema. A modo de ejemplo, como para introducirnos en el ejemplo que vamos a hacer, acá hay un motor que va a tener una corriente activa, que es la corriente que va a crear el trabajo útil del motor, y va a tener sumada a eso una corriente reactiva que va a ser la que va a utilizar para crear los campos magnéticos y tener todo el motor funcionando. Entonces la corriente total del circuito va a ser la corriente activa más la corriente reactiva de la bobina del motor. Cuando se lo compensa, se conecta un capacitor en paralelo con la carga. Entonces esa corriente reactiva que tenía anteriormente el motor provocada por los inductores o las bobinas del motor va a compensarse con capacitores. Entonces ese componente inductivo de reactancia inductiva va a disminuirse gracias a la aplicación de los capacitores. Gráficamente, ¿qué se ve? Que tenemos una potencia reactiva desde este punto, donde está mi mouse en la parte superior, hasta acá, que va a ser la inductiva, el total va a ser la inductiva, esta va a ser la aparente sin compensar. Luego vamos a tener un valor que está indicado
con la flecha roja, que va a ser el valor de la reactancia del capacitor que voy a instalar, lo que va a provocar que la reactancia inductiva disminuya hasta un valor, y desde ese nuevo valor voy a obtener la nueva potencia reactiva, la nueva potencia aparente. Como observamos ya a simple vista, la longitud del vector de la potencia aparente inicial respecto a la potencia aparente final cambia bastante. Y también cambia el ángulo, por lo cual cambia el coseno de phi. Y en ese caso estaríamos compensando toda la instalación. Por el uso irracional de la energía, es prioritaria la corrección del coseno de factor de phi o factor de potencia. Aumenta la vida útil de la instalación, evita la penalización en la factura, mejora la calidad técnica del suministro con respecto al proveedor, mejora la regulación de tensión interna y la externa, dado que no provocamos caídas de tensión, y reducimos pérdida de calentamiento en las líneas y en los elementos de distribución. Acá se ve un ejemplo de lo que es un capacitor y un tablero para hacer la conexión en una línea trifásica. Acá simplemente vemos 1, 2, 3 capacitores, pero podemos tener bancos de capacitores donde también vamos a tener un mando electrónico que va a seleccionar qué cantidad de capacitores se van a ir conectando según sea el coseno de phi en cada momento. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el coseno de phi con la planta a media máquina o a media carga que a plena carga. Entonces, a plena carga van a estar activos todos los capacitores compensando toda la suma de la reactancia inductiva de todos los motores. En cambio, cuando estemos trabajando a media máquina, se quitarán del funcionamiento ciertos capacitores. Esto hace que la vida útil del capacitor se alargue, obviamente, porque son costosos y tienen una vida útil. Como para entender, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener un motor cuya chapa identificatoria está acá. Vemos que el coseno de phi es 0,90, me lo indica la chapa. Lo voy a conectar en una de las dos formas, ya sea a 400 voltios o a 230 voltios. Voy a elegir una de las dos para después hacer las cuentas matemáticas. No es la intención de hacer las cuentas matemáticas, sino entender cómo se realiza el cálculo. Entonces, de la chapa yo voy a poder sacar, bueno, y una cosa que me faltaba era la potencia del motor, 15 kilovatios. Entonces, yo por ejemplo puedo definir que lo voy a usar en triángulo con 230 voltios o en estrella a 400 voltios. Y ahí defino la tensión que voy a utilizar. La potencia útil va a ser 15 kilovatios. Fíjense que ya aparece la potencia en kilovatios, que es la que está en horizontal, la azul. Eso ya es un dato porque viene en la chapa del motor. Luego me dice que el coseno de phi es 0,90. Eso ya me está indicando que el efecto de la carga, inductiva es de un factor de potencia 0,98. Entonces, ya tengo los datos, puedo graficar la línea azul, que es la línea de la potencia activa, y el ángulo. Hasta ahora son esos dos valores los que tengo para trabajar. ¿Cómo se empieza a trabajar? Tengo solamente la línea azul y 25 grados calculados de el ángulo del coseno de phi 0,98. Eso se calcula haciendo la inversa del coseno de 0,98, me da el ángulo phi. Entonces, primero con el coseno de phi calculo el ángulo, me da 25,8. Sería el ángulo phi igual a coseno a la menos 1 de 0,98. Eso me da 25 grados. Entonces yo sé que el ángulo es 25 grados. Luego por trigonometría puedo determinar la potencia reactiva, esta Q, la puedo calcular. Este vector verde lo puedo calcular, ¿por qué? Porque se puede aplicar tangente. La tangente de un triángulo rectángulo es
La tangente del ángulo es el opuesto, o sea, la potencia reactiva dividida la potencia activa, que es lo que escribo acá. Tangente del ángulo es la potencia reactiva Q dividido la potencia activa P. Tangente de phi, Q sobre P. De esta ecuación yo tengo el ángulo y tengo la potencia activa. Entonces puedo despejar pasando la P que está dividiendo, la paso multiplicando y me queda P por tangente del ángulo. Eso me da un valor de 7252 volt ampere reactivos, que es este valor que está en el vector verde. Entonces yo ya puedo definir cuál es la potencia activa, 15 kilovatios. Calculé cuánto es la potencia reactiva, 7252 volt ampere o 7.2 kilovolt ampere. Con esos dos valores puedo ir a la ecuación fundamental de la potencia aparente, que es la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. El resultado de la suma de las dos, le saco la raíz cuadrada y me da la potencia aparente, que es la que está en rojo. Es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Esta potencia, 16,6 kilovolt ampere, es la potencia real que se va a consumir de la red. Entonces, de esta manera ya tengo definido el triángulo de potencias de el motor. 16,6 kilovolt ampere sin compensar, 7.2 kilovolt ampere reactivos y 15 kilovatios de potencia activa. Ahora, me exigen un coseno de phi de 0,98. Entonces, lo que voy a tener que hacer es calcular el triángulo para el coseno de 0,98. ¿Y eso cómo lo hago? Eso lo hago de la siguiente manera. Yo tengo el vector de azul, lo sigo teniendo, porque son los 15 kilovatios de la potencia activa. Es la potencia que me entrega el motor. Esa es la real de trabajo. El nuevo ángulo, el ángulo phi, lo puedo calcular del coseno de phi. ¿Por qué? Ahora el nuevo coseno es coseno de phi compensado 0,98. Entonces, igual que antes, le hago coseno a la menos 1 de 0,98 y me da 11,48 grados. Ahora observo que el ángulo ha disminuido, por lo que el vector en color verde, que va a ser la potencia reactiva final del circuito compensado, va a tener que disminuir. ¿Cómo calculo eso? Ese vector de potencia reactiva final. De la misma manera que lo hice antes, utilizando la tangente. Entonces, la carga reactiva final va a ser igual a la potencia P por la tangente del ángulo. Pero el ángulo ahora es 11.48. Entonces hago 15.000 por la tangente de 11 grados, me da 3046 volt ampere reactivo. Fíjense que a modo de comparación, antes, en la imagen anterior teníamos 7 kilovolt ampere con el motor sin compensar. 7 kilovolt ampere sin compensar. Y ahora, compensado, tenemos 3 kilovolt ampere reactivos. O sea, pasamos de 7 a 3. Redujimos la reactancia inductiva. Si completamos el triángulo de potencia, sacamos la ecuación para la potencia aparente compensada, nos va a dar que la potencia compensada es 15.3 kilovolt ampere, reemplazando simplemente los valores acá en la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes teníamos 16,6 kilovolt ampere consumiendo. Ahora, ya compensado, tenemos 15.3 kilovolt ampere consumiendo. Ya logramos una reducción de consumo que se va a evidenciar en la corriente que va a circular ahí, porque al tener menos potencia consumiendo voy a tener menos corriente circulando. ¿Cómo se entiende este efecto?
Para eso hice esta gráfica, a ver si me puedo explicar mejor de esta manera. Yo tenía un triángulo sin compensar, el triángulo del motor, con la potencia reactiva del motor. Y después tenía un triángulo con el ángulo compensado, el coseno de phi ya 0,98. El de la izquierda, el coseno de phi, era 0,90. Y el de la derecha, el coseno de phi, es 0,98. Entonces, junto esos dos triángulos, y lo que me queda de diferencia entre el vector de la reactancia inductiva del motor menos la reactancia total que me quedaba ya compensado, esa diferencia que está marcada con la llave es el valor del vector que voy a tener que calcular con el condensador. ¿Qué quiere decir eso? Que el condensador va a tener un valor que va desde acá, desde donde termina la flecha verde de puntos, hasta arriba de todo, que es donde termina la flecha continua de verde. Ese vector va a ser el vector del capacitor necesario para bajar desde este punto a este punto la reactancia del circuito, la potencia reactiva del circuito. Esta potencia reactiva inicial total la bajo hasta este punto. Entonces tengo que colocar esta reactancia capacitiva. Lo hago con un capacitor porque es lo opuesto al inductor. Si yo pusiera más inductores, este vector en lugar de disminuir aumentaría, haciendo que consuma más y más y más, y que el coseno de phi se aleje del 1. En cambio, si le pongo reactivo, lo hago en contra y lo hago disminuir al valor de la reactancia inductiva del motor. Por eso, dándole valores, yo sabía que la reactancia del motor sin compensar era 7.2 kVA reactivos y la de potencia reactiva final ya compensada era 3.04 o 3K. Hago la resta, 7 menos 3 me da 4.16 VA reactivo. Este valor, 4.16 kVA reactivo, es el valor que me tiene que dar el capacitor. Esta es la reactancia, la potencia reactiva del capacitor. Potencia reactiva del capacitor. Obviamente que aplicando las ecuaciones puedo determinar su reactancia capacitiva relacionada con la tensión aplicada. Acá es donde voy a usar 400 voltios o 220, depende cuál configuración use. Y puedo calcular la carga del capacitor o bien el capacitor con la reactancia del capacitor. Usando las ecuaciones anteriormente enunciadas, yo puedo despejar XC, ponerlo en función de el capacitor o de la potencia reactiva, como está acá, y ya sé, la potencia reactiva la conozco, la tensión la conozco, entonces despejo la reactancia capacitiva. Y con la reactancia capacitiva utilizo las ecuaciones de la reactancia capacitiva, que era igual a 1 sobre 2pi por Fc, y puedo calcular el valor del capacitor. Las ecuaciones que se utilizan son las que estaban en las imágenes de la presentación anterior. Es simplemente usando ecuaciones matemáticas. De esa manera yo voy a obtener el valor del capacitor que tengo que comprar para aplicarle una tensión específica y que me dé una potencia reactiva de 4.16 kVA reactivos. Con eso voy a bajar el coseno de phi de 0,90, que era la aparente grande, la que está exterior, al coseno de phi de 0,98, que me da una potencia reactiva nueva. Espero que haya quedado más claro de esta manera la explicación de la corrección del coseno de phi. ¿Cuál es la conclusión más importante? Primero que todo, que la potencia aparente, que era la potencia que se consumía, pasó de 16.6 a 15.3.
Si hiciéramos los cálculos de las corrientes, también veríamos que la corriente baja. La corriente va a ser menor cuando esté compensada la línea que cuando no esté compensada. Entonces, como hay menos corriente y yo estoy obteniendo el mismo trabajo, los mismos 15 kilovatios lo estoy obteniendo, voy a poder dimensionar mejor los cableados. El área del cable va a estar mejor calculada, con lo que voy a reducir los gastos, porque seguramente el área va a cambiar, y no voy a provocar ni caídas de tensiones ni consumos no deseados a la empresa, que es la que me va a controlar el coseno de phi. Bueno, espero que les haya quedado mejor el concepto del coseno de phi y cómo se obtiene la capacidad. Veremos más adelante si podemos hacer algunos cálculos como para verificar estos datos. Y espero que les sea útil y que haya quedado más claro. Nos vemos en el próximo video. Okay. ¿Qué pasó? No, mira que grabé todo el pedo.